Bueno, gracias por la asistencia, gracias también a los que van a intervenir y a la gente que se está marchando también, no porque se marchen, les doy las gracias, sino por haber estado aquí en estas jornadas con estas incertidumbres, ¿no?, que tenemos en estos días. Lo mío va a ser una intervención, pues, como decía, a lo mejor un poco más amable, porque va a ser una intervención más basada en una experiencia piloto, en un tema de fertirrigación que se nos planteó en un reto. Yo soy Pedro, soy analista en el grupo Traxa, la empresa pública Traxa. Antes hacías alusiones acerca de Traxa, imagino que a la parte constructora, ¿no?, de Traxa, que a lo mejor han sido los que han ejecutado las obras en tu zona o… Sellasa. Vale. Yo ahí no puedo apuntar nada porque yo solamente me dedico a la gestión de regadíos. Yo formo parte de un equipo que nos dedicamos exclusivamente a gestionar regadíos modernizados aquí en la provincia de León. Entonces, nada, las jornadas de maíz y la experiencia está relacionada con el maíz y con la fertirrigación. Antes de nada, voy a ser muy rápido, muy breve, para no ir alargando demasiado la jornada, pero sí que quería apuntar un poco qué es lo que hacemos y de dónde venimos. Allá por los primeros años de 2000, las comunidades de regantes de la provincia de León nos hicieron el encargo, tuvieron la misión de encargarnos la gestión y el mantenimiento, ¿no?, de las redes de riego de esas explotaciones nuevas, de esas nuevas modernizaciones que tenían. En este caso era la zona del Porma, de Páramo y de la zona de Payuelos. Con ese encargo basamos nuestros ejes fundamentales de gestión de regadíos basados sobre todo en que fueran, desde el punto de vista de que somos personas que trabajamos en una empresa pública, desde un punto de vista sobre todo de servicio público, de innovación, de investigación y desarrollo, desde un punto de vista de digitalización y de nuevas tecnologías en el territorio, de respeto medioambiental y, sobre todo, de optimizar los recursos hídricos y energéticos en las zonas estas modernizadas de regadío. Siempre contando con las buenas sinergias con los agricultores. Hemos puesto nuestro centro de control en el medio del campo y ahí pues interactuamos bastante con las demandas de los agricultores y normalmente se nos van planteando diferentes retos que los solemos relacionar con las nuevas tecnologías. Por ejemplo, hacemos cálculo de las necesidades hídricas utilizando técnicas por teledetección por satélite para dar unas dosis mucho más precisas en función de cómo está el estado fenológico de los cultivos. Hemos incorporado también los mapas de cosechas de los propios agricultores, de las cosechadoras, que ya mapean en tiempo real qué es la producción que están sacando. Las incorporamos para hacer correlaciones con los diferentes productos que obtenemos por teledetección. Nos hemos apuntado también al carro de tener servicios en la nube, cloud, o, por ejemplo, incluso estamos metidos en un proyecto de investigación para utilizar técnicas de inteligencia artificial para estos regadíos. Publicamos y divulgamos las metodologías en congresos, tenemos algunas publicaciones, jornadas como esta también que participamos, e incluso nos han dado este año pasado un premio de sostenibilidad. Entonces, bueno, esa es nuestra misión. ¿Qué es lo que hemos conseguido a lo largo del tiempo? Pues en base a esto, pues una reducción de los consumos de agua. Ahora apuntaré exactamente en cómo medimos esa reducción de consumos. Una eficiencia energética, ya que es un binomio agua-energía. Mejoramos las condiciones de los regantes también, ya que al dar los riegos totalmente automatizados y telecontrolados, nada más nos basamos en un regadío en el cual podemos monitorizarlo y controlarlo por el teléfono móvil o por las diferentes aplicaciones. E incluso
esa reducción nos permite también que en ese 7%, que es el consumo más o menos que tienen aquí de agua, que en cuanto a costes de explotación por cada uno de los agricultores, optimizarlo hasta tal punto de que la gráfica que hay ahí arriba, vemos que el precio que paga el agricultor en las explotaciones que nosotros llevamos la gestión se va manteniendo a lo largo del tiempo, no incrementa a pesar de los altos costes que estamos teniendo con la electricidad. Eso se debe también a que asesoramos también en materia energética. Ahora mismo estamos en un punto en el que gestionamos en la provincia de León, que es ese cuadrante de la provincia de León de la derecha de la provincia, 3 comunidades de regantes, aproximadamente unas 50.000 hectáreas de regadío en esas 3 comunidades, en Páramo Bajo, en Payuelos y en el Porma. Son aproximadamente unos 5.000 hidrantes, unos 1.600 kilómetros de tubería enterrada, unos 1.400 agricultores. Venimos aproximadamente dando alrededor de 500.000 riegos al año. Consumimos alrededor de 250 hectómetros. En estas 3 comunidades, además, el consumo es de 2 pantanos, principalmente de Riaño y de Porma. Pero, aunque suene así abrumador, 250 hectómetros de consumo, realmente es aproximadamente un 53% de reducción con respecto al regadío tradicional por inundación. De esos 500.000 riegos que damos al año, tenemos una eficiencia en la gestión del riego y en la automatización en la cual llegamos a tener aproximadamente un 0,15% de fallos de riego, que es un porcentaje pues, bastante significativo a la baja. En términos generales, ¿qué hemos conseguido? En esta gráfica podemos ver la evolución histórica de los consumos que se tienen en estas comunidades de regantes, de media. Pues hemos partido aproximadamente, tenemos ahora una media de unos 4.000 y algo metros cúbicos por hectárea, pensando que el consumo de regadío tradicional este año pasado fue de aproximadamente 8.300 metros cúbicos por hectárea y Confederación asignó una cuota de 6.000 metros cúbicos por hectárea, vemos que estamos muy por debajo de esas exigencias. Entonces, vamos cumpliendo en cuanto a optimización de regadíos y además con exigencias también medioambientales en este sentido. En la gráfica la tendencia es a la alza, o sea, vamos incrementando un poco la media de lo que se va consumiendo y por todo lo que hemos estudiado en la trazabilidad de todos estos años, consideramos que probablemente sea por consecuencia también de los periodos que se van alargando de riego a causa de lo que ya sabemos del cambio climático. Vamos cada vez iniciando antes las campañas y las vamos retrasando. Entonces, nada, bueno, ya me centro. Bueno, antes se hablaba de los cultivos principales. Nosotros en estas comunidades de regantes aproximadamente el 75% este año pasado ha sido maíz y un 10% ha sido cereal. El resto de los cultivos han sido pues, poco significativos. Centrándome ya en lo que es la exposición del proyecto piloto de fertirrigación comunitaria. ¿Cómo surgió el tema? Nosotros nos movemos, ya digo, no tenemos necesidad de somos empresa pública, de vender nada, ni artilugios, ni fuegos artificiales, ni nada por el estilo. Entonces se nos plantean retos normalmente desde los agricultores o las comunidades de regantes. En este caso, la comunidad de regantes de la margen izquierda del Porma nos planteó un reto que no era habitual. Era si se podía hacer una fertirrigación de forma comunitaria en un cultivo extensivo, en este caso en el maíz. Entonces,
empezamos a documentarnos y vemos que era un reto pues, que tenía sus complicaciones y era inusual, ya que no era una experiencia que se hacía en ningún sitio. Estuvimos recorriendo diferentes comunidades, provincias de España, donde se hacían fertirrigaciones, y en cultivos extensivos nunca, y de manera centralizada tampoco. Entonces, partíamos de cero en esta experiencia, y estas son las fases que seguimos para esta experiencia. En este caso, tuvimos que dimensionar una prueba piloto, o sea, no podíamos hacer una experiencia extensiva a toda una comunidad de regantes, ni siquiera un sector, sino que teníamos que acotar un poco al ser un piloto, sobre todo por tema económico, también teníamos que conjugar el capital que disponíamos, cómo dimensionábamos la zona. Después de dimensionar la zona, teníamos que hacer una selección de qué productos teníamos que utilizar para tener ese control, ¿no? Ese control de esta fertirrigación. En este caso, a través de una selección de bombas de inyección, de qué tipos de depósitos teníamos que incluir, cómo íbamos a medir y a telecontrolar y qué sensores íbamos a tener que utilizar para hacer esta fertirrigación en tiempo real y tenerla vigilada. Y, sobre todo, lo que más nos preocupaba era cómo hacíamos un diseño de un plan, cómo hacíamos un plan estratégico para hacer ese abonado. No queríamos plantearnos un reto sencillo, sino más bien complicado, llegar a conocer un poco cuáles eran los límites. Y luego, pues nada, se hizo la puesta en marcha y se hizo la fertilización en dos fases, en dos tiempos. Voy a ir a pasar por cada una de las fases. Primero, hicimos una selección de cuál era la zona y la superficie óptima, qué cultivos deberíamos de fertirrigar, que ya los teníamos claros, si iba a ser maíz, y qué sistemas de riegos íbamos a utilizar. En este caso planteamos el sector 4A del Porma, que es un sector que son, no recuerdo ahora mismo las hectáreas, creo que son 2.000 y algunas hectáreas. La estación de bombeo está justo ahí al norte, donde se ve en el mapa, y el recorrido de las tuberías pues está también ahí, y de los hidrantes está también ahí en el mapa. Elegimos la zona más alejada para hacer la fertirrigación desde la estación de bombeo. El depósito se iba a instalar en la estación de bombeo, pero elegimos la zona más alejada, porque eso nos permitía también conocer un poco cómo debería de ser la estrategia de recorrido, de llegada del fertilizante, cómo iba a ser el transporte, cuánto tiempo iba a llegar, cuánto tiempo íbamos a tener las tuberías llenas con fertilizante, cuánto tiempo íbamos a necesitar para vaciarlas. Entonces, elegimos una zona complicada a propósito. Ya digo, por economía y en base al capital dispuesto para eso, elegimos que fueran aproximadamente una zona donde hubiera alrededor de 12-15 hidrantes que pudiéramos controlar, que fueran aproximadamente entre 100 y 150 hectáreas, no más, y maíz, y además que el sistema de riego fuera aspersión, ¿vale? Que pudiéramos controlar las válvulas. Descartamos los pivot, ya que tenía más complejidad a la hora de hacerlo. Bien, en cuanto al dimensionado de la capacidad del depósito y de las bombas de inyección, pues venía determinado un poco pues, por esas condiciones, ¿no? Por esa dimensión del proyecto, por la propia dimensión del depósito y por la propia economía, por el capital dispuesto para55 el proyecto. Al final, instalamos un depósito al lado de la estación de bombeo de unos 50.000 litros con 7 bombas, de la marca ITC, que nos podía dar una capacidad de inyección de alrededor de entre 5.000 y 7.000 litros por hora. Conectamos a través de la primera ventosa para hacer esta inyección desde ahí a la tubería principal. ¿Por qué 7 bombas? Porque
no vimos nada en el mercado que nos convenciera en tamaño y en precio para hacer esta experiencia piloto. Entonces pensamos que era la mejor opción en este sentido para hacer esta experiencia. Y sobre todo porque habíamos pensado que íbamos a tener una horquilla de entre 200 y 800 litros por segundo desde la estación de bombeo para poder inyectar esto. Otra elección fue cómo controlábamos el fertilizante y qué dosis teníamos que poner en la parcela. ¿Cómo vigilamos eso? Entonces, la solución fue utilizar conductivímetros eléctricos que instalamos en los hidrantes, a la salida del hidrante, que tenía que cumplir ciertas condiciones. El conductivímetro eléctrico al final nos da la diferencia de conductividad eléctrica que hay en el agua, entre el agua limpia y el agua que viene mezclada con el producto que sea, en este caso es fertilizante. Entonces, es una línea, una relación directa en el cual a mayor concentración, mayor conductividad. Entonces, lo único que teníamos que tener claro era cuánta conductividad necesitábamos y cómo íbamos a manejar esa conductividad mientras iba pasando por el agua. La elección fue un conductivímetro de la marca Burkett, en el cual cumplía una serie de características principales que necesitábamos. Primero, que se pudiera integrar en los sistemas de telecontrol que manejábamos a través de una entrada analógica de un 420 y que fuera sencillo de instalar. También ahí, en este caso, como mantenemos picajes de 1 pulgada en los hidrantes para los detectores de flujo y demás, pues aprovechábamos el picaje para el detector de flujo, instalar el conductivímetro y hacer esta prueba piloto. Bueno. ¿Qué más teníamos que tener pensado? ¿Cómo controlamos esto? Ya tenemos las bombas, ya sabemos cuánto teníamos que inyectar, tenemos el depósito, pero ¿cómo manejamos todos estos datos que nos iban a llegar en tiempo real? Pues tuvimos que diseñar un cuadro de mando también en el cual fuera un cuadro de control en el cual pudiéramos manejar las válvulas en tiempo real de cada uno de los hidrantes, de cada uno de sus sectores, para saber cuándo nos llegaba el fertilizante, cuándo teníamos que arrancar, cuándo teníamos que parar, cuánta dosis nos llegaba. Entonces, diseñamos un cuadro de mandos para hacer todo esto mucho más fácil y más controlable. Lo que digo, estudiamos diferentes escenarios, no solamente la zona que tenía que ser. La zona, evidentemente, fue consensuada con los agricultores. Tuvimos ahí algunas reuniones con ellos en las cuales les buscamos para hacerles partícipes. Algunos aceptaron, otros no, y eso nos llevó también a acotar un poco la dimensión de lo que tenía que ser. Entonces, una vez que hicimos las primeras reuniones con los agricultores que querían participar, decidimos qué abono, qué fertilizante deberíamos de utilizar. En este caso, el producto era de Fertiberia, al 26%, y qué dosis de abonado se iba a suministrar y en cuántas veces. En este caso, en una primera ronda se decidió que se iba a dar 150 unidades en una primera pasada y 150 unidades en una segunda pasada. Sobre estas condicionantes, pues nosotros ya hicimos los cálculos necesarios para saber cómo iba a ser el transporte, cuánto tiempo íbamos a consumir hasta que llegara el abono al primer hidrante, cuánto tiempo iba a ser el vaciado de tuberías y demás. Esa línea que hay ahí es, una vez que teníamos claro qué fertilizante íbamos a utilizar, hicimos ensayos de laboratorio para verificar que la conductividad eléctrica a diferentes dosis era pareja con esas dosis que se querían dar. El conductivímetro funcionaba perfectamente bien porque la línea salió perfecta en ese sentido.
Se decidieron hacer los dos primeros abonados. El primero, el 15 de junio, con 150 unidades. El segundo, el 10 de junio, con diferentes unidades variables. Las curvas que hay abajo nos indicaban cómo iba llegando el fertilizante y cómo era la conductividad eléctrica en ese sentido. Cuanto más caudal suministrábamos en la estación de bombeo, antes nos llegaba el fertilizante, pero nos bajaba la dosis. Entonces, sobre la marcha, con nuestro cuadro de control, íbamos decidiendo si íbamos aumentando el caudal para aumentar la dosis o no, y hasta qué punto deberíamos de suministrarla. Sobre todo porque tampoco queríamos que para cada una hectárea estuviera más de 30 o 40 minutos dándole fertilizante. Y ya, por ir acabando, al final la experiencia fue buena, el tema salió bien en la segunda fase. ¿Por qué se decidió dar una segunda dosis variable cuando al principio se había decidido que iban a ser 300 unidades divididas en 150 más 150? Fue porque en la propia estrategia de fertilización inicial, en la primera parte, no conseguimos afinar tanto el modelo como para que todo el mundo tuviera las 150 unidades, sino que en algunos casos se dieron 175, en otros casos se dieron 140, siempre íbamos en torno a eso. Entonces, una vez que se comunicó a los agricultores del ensayo cómo había ido y cuántas dosis se habían suministrado, se decidió que la segunda dosis cada uno diera la dosis que quisiera. Entonces, por eso fue variable. Estos pantallazos que tengo aquí de Field View son mapas de cosecha, ¿vale? Es de una parcela en el cual se hicieron otro tipo de experiencias también, como por ejemplo hacer una reducción del riego en un 10%. Aquí las dosis propuestas finales fueron 250, la dosis real que se alcanzó fueron 270, 195 en la primera pasada y 75 en la segunda. En el mapa de la izquierda no se hizo fertirrigación. Es la misma parcela, el mismo cultivo, se laboreó exactamente igual. Y ahí, en esa parte de la izquierda, lo que se hizo fue darle el mismo riego, el riego que se tenía calculado para ese, con las dosis necesarias, y se tiró urea. No se utilizó fertilizante líquido. En la de la derecha se utilizó el fertilizante líquido a través de la fertirrigación que usamos, y además se redujo el consumo de agua aproximadamente un 10%. Resultados los vemos ahí arriba. Donde se consumió más agua y se tiró urea, consiguió un rendimiento de 18.259 kilos. Donde fertirrigamos se consiguió aproximadamente 500 kilos más. Bajamos el agua y fertirrigamos y hemos conseguido incrementar la producción. Con lo cual, para terminar, las conclusiones. ¿Qué hemos conseguido con esta experiencia piloto? No solamente consideramos que ha sido un éxito de estrategia también, ¿no? de cómo supimos alcanzar ese reto de llevar el fertilizante a través de las tuberías, vaciarlas, limpiarlas, dejarlas otra vez en condiciones para riego, sino que además hemos conseguido también una reducción de costes del abonado, gracias a que una de las pretensiones que se quiere con esto es hacer compras conjuntas también de fertilizante, hacer una dosificación controlada, que sean dosis precisas, medidas, digitalizadas, con una variabilidad proporcional al caudal. Reducir también los costes para el agricultor, porque evidentemente si no tiene que estar dando las dosis ni tirando urea ni nada de eso, sino que es una gestión que se hace desde la comunidad de regante, se mete en un depósito el fertilizante y se planean unos calendarios de fertirrigación
y se lanza por las tuberías, al final es como un riego más. Y ya estamos viendo que además estamos comprobando que hay un aumento de la producción. Aparte de la posibilidad no solamente de medir, sino de trazar el impacto de esta contaminación, que es importante. Si tenemos medido los fertilizantes, estamos controlando también lo que estamos contaminando, que ahora ya estáis viendo que es de exigido cumplimiento. Y nada más. Muchas gracias por escucharme la experiencia. Muchas gracias, Pedro Javier. Si alguien tiene alguna pregunta que quiera trasladar. Yo quisiera saber los problemas de corrosión, si hay después una limpieza de todas las partes metálicas, un agua limpia, o si únicamente también cómo ha incidido. Sí. No sé si me han oído antes. Sí. Bueno, te preocupaba el tema de la corrosión. Problemas de corrosión por la utilización de los abonos líquidos. Bien. En este caso, las instalaciones no hemos considerado que tengan problemas de corrosión porque la dosis que inyectamos aproximadamente es creo que era un 4% del agua que se estaba metiendo. Quiere decir, básicamente era un poco más que agua sucia, o sea, no teníamos problemas para pensar en la corrosión. Aún así, sin tener la necesidad, lo que sí hacíamos era, por garantizar un poco eso y por esas inquietudes que tenían los agricultores, terminar, después de dar el fertilizante, terminar con un riego extra de aproximadamente 15 minutos, más que por el lavado y por la corrosión, también un poco por la fijación en el terreno. Muchas gracias. ¿Hay alguna pregunta más? No sé si has comentado antes, Pedro Javier, el tema de la reducción tanto de fertilizantes como de agua. Yo no sé si en global, teniendo en cuenta esa reducción de costes por la ausencia de laboreo y también del ahorro por la optimización en las aplicaciones de abono, ¿tenéis una estimación porcentual aproximada de cuánto se puede disminuir el coste de producción por hectárea? Comparándolo con un manejo tradicional. No medido en términos económicos, lo hemos medido más en principio. Hemos lanzado ahora una encuesta a esta gente, no tenemos todavía los resultados, salvo la que hemos mostrado y alguna más. En términos económicos no hemos todavía tenido la oportunidad de cuantificarlo. Sin embargo, sí que tenemos la evidencia por eso, porque al final el coste que tiene del desplazar un tractor, el estar laboreando ahí durante horas, el dando el fertilizante, aunque lo tengas que inyectar con un dado, el coste del gasoil si pones una motobomba para inyectarlo también a la tubería, o sea, todo eso se elimina, con lo cual sabemos a ciencia cierta que hay una reducción de coste. Cuantificada en términos económicos todavía no lo tengo, lo tendremos, efectivamente. Pero sí que hay una reducción. Muy bien, Pedro Javier. Gracias. Muchísimas gracias y un aplauso, por favor, para ti.